A continuación, en este episodio, en esta entrega, voy a desarrollar los efectos y la funcionalidad de los actos de control parlamentario como parte de la teoría que vengo exponiendo de los actos de control parlamentario en el Perú. En esta entrega, por lo tanto, voy a revisar, como señalo, los efectos y la funcionalidad de los actos de control parlamentario. Y para ello me voy a concentrar en particular en la relación que existe en el control parlamentario respecto de los efectos próximos o últimos en el ejercicio de esta actividad que tiene como misión central el robustecimiento, la garantía y la definición, la reafirmación de nuestro tipo de Estado y de nuestro tipo de régimen político. Esa es la misión que tiene que garantizar que se cumpla el Parlamento dentro de las funciones que se desempeñan en los periodos para los que son elegidos nuestros representantes. Los efectos de la actividad de control parlamentario, como digo, pueden dividirse entre efectos próximos, efectos remotos y efectos últimos. Los efectos próximos son los que están llamados en primer lugar a fortalecer o debilitar el apoyo a las tareas que planea, organiza o ejecuta el gobierno o las más altas autoridades de la República. Si observamos cuando mencionamos los efectos próximos, estamos hablando de fortalecer o de debilitar. El fortalecimiento o debilitamiento va a depender de la eficiencia con la que se desarrolla la actividad de control parlamentario. Si la eficiencia es positiva, si la eficacia es positiva, obviamente se fortalece el tipo de régimen político y el tipo de Estado que tenemos en el Perú. Pero si esta actividad no se desarrolla de manera eficaz ni eficiente, en la consecuencia o efecto próximo de esta actividad es que se tenderá a debilitar la calidad representativa de nuestro tipo de Estado, así como el tipo de separación de poderes que rige dentro de nuestro régimen político. Los efectos remotos comprenden la relación de las alternativas políticas entre el electorado y las mayorías de gobierno y parlamentaria. Como hemos podido observar previamente, el Congreso desempeña sus funciones a partir de esta base estructural que tiene dos vertientes en la base electoral, resulta del voto del elector en un periodo constitucional, así como de la base partidaria, según la cual habrán mayorías y minorías tanto en el gobierno como en el Congreso. Entonces, el control parlamentario tiene efectos remotos en la medida en la que finalmente queda legitimada la posición del gobierno y del Parlamento en relación con la voluntad del electorado a partir del sufragio. Y en segundo lugar, a partir de la relación del cumplimiento del mandato que reciben en el Congreso las mayorías y las minorías para cumplir con las distintas funciones que la Constitución le encomienda al Congreso. Entonces hay efectos remotos porque del cumplimiento de la misión que le asigna la Constitución al Congreso dependerá que se legitime el Congreso frente a la sociedad o que por el contrario el Congreso, por ineficiencias o ineficacias en el ejercicio de la actividad de control, desdiga, distorsione, desnaturalice el tipo de Estado y el tipo de régimen político al que debe servir la actividad de legitimación y de control por el Congreso. Y los efectos pueden ser también efectos últimos cuando están relacionadas con el control del poder en un Estado democrático, revisando la regularidad constitucional y legal. Es decir, a partir de la actividad de control que realiza el Congreso
ese control parlamentario permitirá que se afirme el carácter democrático de nuestra sociedad y de nuestro Estado, o por el contrario, que se desdiga, que se desnaturalice, que se distorsione o que falle el tipo de Estado que está llamado a materializarse dentro de nuestra estructura política. Y en cuanto a la funcionalidad que tiene el control parlamentario dentro de nuestro régimen político y dentro de nuestra forma de Estado, podemos revisar algunas funcionalidades. En primer lugar, la funcionalidad del control parlamentario es evitar la concentración de poder, es decir, la primacía de la doctrina de separación de poderes y de protección de la libertad individual contra la tiranía, contra el autoritarismo, contra la autocracia, contra el absolutismo o contra cualquier forma autocrática de poder. Esa es una de las funciones que tiene el control parlamentario. El control parlamentario pretende, aspira y debe evitar la concentración de poder. En razón de la actividad de control es que por el ejercicio eficiente, efectivo o eficaz del control parlamentario se evita la concentración de poder. En segundo lugar, una segunda funcionalidad es vigilar la fidelidad y vigencia de la voluntad colectiva. Esto es el principio de la soberanía popular. Si el Congreso tiene la composición que tiene como consecuencia del ejercicio del voto, donde se manifiesta la voluntad popular, que es soberana en un régimen democrático, en la medida en la que los parlamentarios, los representantes, los congresistas cumplen con la expectativa que reciben del electorado para que se comporten de acuerdo a una visión determinada de la estructura de poder en la sociedad, en la medida en la que cumplen los congresistas con el mandato que reciben, el Congreso resulta actuando de manera fiel con la voluntad colectiva, con el mandato colectivo que recibe de las urnas. No se puede reprochar al Congreso por actuar de acuerdo con la estructura mayoritaria que el electorado quiso que existiera en el Estado y en el Congreso, en particular con el voto que reciben en cada período constitucional. Una tercera funcionalidad es la revisión de la regularidad del ejercicio del poder. Es decir, si el Congreso debe examinar, debe inspeccionar, debe supervisar, debe monitorear las maneras en las que se ejercita el poder por quienes lo tienen, sea el gobierno, sean particulares, y la misión del Congreso es asegurarse que el poder se ejercite de acuerdo con la Constitución, la revisión de la regularidad en el ejercicio del poder permite la evaluación de los hechos políticos en relación con los principios y valores constitucionales. Y en este sentido, el Congreso se convierte en un guardián de la Constitución, es decir, en el órgano que tutela la vigencia y el cumplimiento efectivo de nuestros principios y valores constitucionales. Una funcionalidad adicional es en el ejercicio de la potestad de control parlamentario por el Congreso, es asegurar la publicidad, la transparencia y la confiabilidad en la gestión de los asuntos públicos contra la apropiación del poder público por el interés privado de quien ejerce la autoridad de conservar el poder para sí. Es decir, es función del Congreso en ejercicio de la potestad de control que ejercita, que el Congreso asegure la publicidad y transparencia en la gestión de los asuntos públicos. Al Congreso le corresponde ventilar, oxigenar, hacer visible la actividad pública de manera que todos puedan conocer a través de la información que se procura conseguir que el ejercicio del poder se realiza de manera transparente y por lo tanto que se puede confiar en que la actividad del Congreso permite la salud del Estado
y de nuestro régimen político. Y la última de las funcionalidades de la actividad de control parlamentario y del uso de los procesos parlamentarios como parte de la función de control que le corresponde al Congreso es garantizar la vigencia del Estado constitucional de derecho y de la democracia en nuestro régimen político. De lo que se trata entonces es de la concreción de la facultad de velar por el sistema representativo de la autoridad dentro de los preceptos constitucionales. Al Congreso le corresponde afirmar el carácter constitucional en el uso del poder por los sujetos cuya conducta, cuyas declaraciones, cuya performance, cuyo desempeño es objeto de escrutinio o de escudriñamiento por la potestad de control que le corresponde al Congreso dentro de nuestro sistema político. Con esta exposición concluyo entonces la presentación de esta estructura, de esta base estructural en la teoría de los actos de control parlamentario que expongo para poder comprender enseguida el siguiente de los capítulos o temas centrales en esta serie de videos. Concluyendo con la teoría de los actos del control parlamentario, lo que corresponderá enseguida será la presentación de los distintos procesos de control parlamentario en el sistema representativo del Perú por el Congreso de la República.